Buenas noches, estudiantes de gestión de software. Hoy vamos a llevar el tema del estudio de viabilidad de un proyecto. Para realizar un proyecto y la aprobación de este no solo depende de que tengamos una idea, sino también que demostremos su viabilidad y representarla en forma de que debemos vender nuestro producto, ¿no? Entonces hay proyectos que no son viables y hay proyectos que sí son viables, ¿no? Ahí está el foquito, ¿no? Mi idea para ver si el proyecto que ustedes están proponiendo es viable o no. Entonces es difícil saber si un proyecto es viable o no, pero este estudio de viabilidad nos permite realizar reflexiones sobre realizar cálculos previos de cuánto de presupuesto se necesita para poder lograr el objetivo de nuestro proyecto. ¿Para qué hacemos estas reflexiones y estos cálculos? Para minimizar riesgos y anticipar posibles problemas de las cuales nuestro proyecto no sea viable. Entonces, como una introducción, el estudio de viabilidad no trata de realizar un estudio completo de los sistemas, sino es de recopilar los datos para que tanto las personas involucradas, las personas en el área de la dirección, ¿no?, que están dirigiendo una empresa, tengan los elementos necesarios para decidir si debe proceder a realizar este estudio, ¿no? No importa qué tipo de proyecto es, si se trata de una iniciativa de software, ya sea un proyecto educativo o uno de construcción. Analizar la viabilidad de un proyecto es mucho más importante que planificar. No podemos planificar para un proyecto que no es viable, ¿no?, que no va a tener éxito. Entonces estaríamos planificando a lo nada, ¿no? Y entonces es necesario realizar una investigación completa para ver si el proyecto va a aportar y va a dar beneficios que se espera, ¿no?, con su construcción. Entonces no solo es por formalidad burocrática, sino que es una herramienta necesaria para tomar decisiones. Entonces este estudio de viabilidad se puede realizar mediante entrevistas y hacer una entrevista apropiada directamente con el problema, ¿no?, relacionando siempre el problema que vamos a resolver. Entonces para esto nosotros tenemos que identificar las limitaciones, restricciones y supuestos, ver nuestras oportunidades, analizar el modo actual del funcionamiento de la organización, definir los requisitos que configuran el proyecto, evaluar diferentes alternativas y llegar a un acuerdo sobre la línea de acción. Ahora, dentro de sus proyectos de grado, ustedes realizan 3 estudios de viabilidad, ¿no?, para ver los recursos que nos van a llevar a lograr el objetivo de nuestro proyecto. Entonces, dentro de estos recursos se analizan la parte técnica, ver si es posible el lugar donde están haciendo su proyecto, ustedes van a incrementar estos recursos técnicos, o si la empresa va a comprar una nueva computadora
un módem, lo que requiera para poder lograr su proyecto. Esta viabilidad técnica tiene ventajas y desventajas, ¿no? Las ventajas es de que puede ser que la empresa se actualice con nuevo equipo, y la desventaja es que es un presupuesto. Tenemos también la otra viabilidad de estudio, es que es la económica. Tenemos que considerar cuánto tiempo y nuestro equipo de análisis de sistema va a cobrar, el costo, ¿no? Cuánto va a cobrar a realizar su estudio, haciendo el análisis, el diseño, la implementación. También se considera la parte de hardware, el costo de hardware y el costo de software. Ustedes también pueden ver si van a hacer en un software libre o un software comercial con licencia. Y también se tiene que ver el tamaño del software en el desarrollo, cuando estamos desarrollando el software. Y la parte operativa, ver la viabilidad operativa, depende de los recursos humanos disponibles para el proyecto, y vamos a determinar si este sistema va a funcionar y si va a ser utilizado una vez que se ha instalado, y si los usuarios están contentos con ese sistema actual, no tienen problemas con su manejo, y por lo general no están involucrados en la solicitud de un nuevo sistema. Entonces, si los usuarios han expresado también la necesidad de que el sistema funcione la mayor parte del tiempo, de una manera mucho más eficiente, accesible, y hay más probabilidad de que a la larga el sistema solicitado sea utilizado, ¿no? No podemos construir un software que no lo utilicemos, ¿no? Entonces, por eso se hacen los 3 estudios de viabilidad para determinar los recursos. Tenemos aquí la estructura del estudio de viabilidad del proyecto, que es ver el alcance del proyecto, hacer un análisis de la situación para identificar fortalezas y debilidades, ver los requisitos, definir requisitos del proyecto, también determinación del enfoque, evaluación de la viabilidad del proyecto, revisión del estudio de viabilidad del proyecto, y razones que nos lleva a hacer este estudio de viabilidad del proyecto, ¿no? Entonces, como les vuelvo a decir, no solo es tener una idea y hacer. Entonces, para que este proyecto no fracase, tenemos que hacer este estudio, ¿no? Que nos va a ayudar mucho, ¿no? Para tomar una decisión, ¿no? Y ver también otras alternativas, ¿no? Y también ver oportunidades, tal vez hacer innovación, ¿no? Investigar, ¿no? Y también que nuestro proyecto sea exitoso, ¿no? Y tener también algo documentado que nos respalde que el proyecto es viable. Como tarea, y ya que estamos en una época de la pandemia, una situación complicada, la tarea es realizar una opinión personal sobre propuestas de proyectos que se están realizando para afrontar esta cuarentena, ¿no? El tema es libre, pueden hacer sobre ventas, por ejemplo, muchas empresas que venden productos lo están haciendo por internet, ¿no? O sea, están capacitando, están utilizando varias plataformas, por ejemplo Facebook Live para capacitar, Zoom, hacer
mostrar sus productos, capacitar a sus promotores, etcétera. Entonces, muchas empresas tienen que trabajar, ¿no? A ver movimiento económico. Entonces, un ejemplo, esto es tema libre, ¿no? Hagan ustedes una opinión personal y vean si es viable o no. Un ejemplo que yo les propongo es el Ministerio, por ejemplo, de Educación, a través del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, lanza cursos para docentes para el uso de herramientas tecnológicas. Estos cursos están dictados por expertos de Cisco, Tigo y Google. Entonces, es un proyecto que está diseñando el ministerio, donde la educación es virtual, ¿no? Ya no se puede salir, no se sabe hasta cuándo, hasta qué fecha. Entonces, muchas universidades están utilizando otras plataformas más como Moodle, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta tecnología, lo que es los TICs, se están utilizando. Entonces, cuando se quiere realizar un proyecto de información y hacer el uso de las TIC, es necesario ver su viabilidad, si tendremos éxito o no, no lo sabemos, todavía estamos en esta fase de capacitación. Entonces, vamos a hacer estudios previos, ¿no? Se han hecho, tal vez, qué dirán los padres de familia, qué dirán los estudiantes, los educadores, y algunas pautas para entrevistas, ¿no? Tenemos aquí entrevistas donde vamos a buscar opiniones, ¿no? Y sobre cómo estamos viendo estos hechos, ¿no? Entonces, aquí también les doy algunas pautas para preparar una entrevista, ver los antecedentes, los objetivos de la entrevista, quién entrevistar, también preparar al entrevistado, ¿no? A veces mandarle un mensaje, ¿no? Para preguntar si le podemos entrevistar y decidir el tipo de preguntas y la estructura. Entonces, hay preguntas en una entrevista abiertas, donde el entrevistado se siente un poco más cómodo, y incluso podemos saber su opinión, ¿no? También tenemos cuáles son las ventajas y desventajas de estas preguntas abiertas, también aquí les dejo. Y también tenemos preguntas cerradas, ¿no? Que son un poco más cortas, ¿no? Y también tenemos ventajas y desventajas. También se puede, para ver si un proyecto es viable, es hacer un sondeo, ¿no? Más profundo. ¿Por qué? ¿Me puede dar un ejemplo? ¿Me puede explicar con más detalle? El propósito de hacer sondeos es ir más allá de la respuesta inicial para conseguir un mayor significado y clarificar y obtener y ampliar la opinión del entrevistado. Ahora, yendo a lo que era el proyecto o del Ministerio de Educación, se está innovando a las organizaciones. ¿Quiénes son las organizaciones en este caso? Serían las unidades educativas, universidades, ¿no? SEA, centros de alternativa, ver si ellos, su tipo de población, digamos, está de acuerdo o es aceptable la educación virtual para ellos, ¿no? También se hace también un estudio de análisis de tecnologías, usar plataformas, muchos están utilizando lo que es Moodle, algunas universidades tienen Classroom, Zoom, Telegram, Google Drive, WhatsApp, que se están utilizando, o muchas otras herramientas.
en el área de educación y ver si estas personas saben usar estas plataformas, pero para usar estas plataformas necesitan un celular, una laptop o una computadora donde ellos puedan, ¿no?, interactuar y etcétera. También necesitamos una metodología también. Esta metodología es de acuerdo al presupuesto, ¿no? La metodología ahora se están capacitando a docentes de manera gratuita, tanto a educadores. Yo pienso que luego la segunda fase es capacitar también a estudiantes para el uso. Entonces, esa es la tarea y les dejo para en Classroom.